¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenidos al Discipulado A. Estamos en la sesión 9. Gracias por seguirnos aquí en las redes sociales. Mándanos un corazoncito o mándanos el nuevo que salió donde aparece un emoticón abrazando al corazoncito. Vamos a empezar con la sesión número 9, pero vamos a dar gracias antes de iniciar, ¿sale? Puedes ahí inclinar tu rostro en tu casa, en tu cama, en tu almohada, donde estés, inclusive si vas en el transporte público. Papá, gracias te damos por este tiempo, te pedimos que tú nos ministres, nos hables y sobre todo, Señor, que estos conceptos puedan penetrar a nuestro ser, a nuestro espíritu y a partir de ellos, Señor, crear nuevas realidades. Gracias por la obra perfecta de Jesús. Te amamos, te bendecimos y en estas días, semanas todavía de estar resguardados en casa, te pedimos, Señor, que nos sigas hablando ahí donde estamos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a iniciar entonces con la sesión 9, la nueva naturaleza. Y antes vamos a hacer un pequeño comentario o resumen breve de la sesión pasada. Si tú estuviste conectado, si tú seguiste la transmisión, podrás recordar que hablamos acerca del perdón y básicamente pudimos concluir que hemos sido tan perdonados como si nunca hubiéramos pecado. O básicamente lo que la Biblia dice es que podemos ser tan perdonados hasta alcanzar la calificación de ser santos. Entonces, ¿qué tan perdonados somos? Totalmente perdonados. ¿Cuál es la consecuencia de que somos perdonados? Por un lado, podemos acercarnos o podemos ser sacerdotes. Un sacerdote es alguien que se acerca. Recordarás que el primer sacerdote que menciona la Biblia era Adán y su tabernáculo pues era el huerto. Pero hoy a través de la obra de Jesús podemos acercarnos, de manera que no hay separación, no hay nada que nos desacredite o descalifique delante del Padre. Pero por otro lado decíamos que la consecuencia del perdón también nos daba un lugar legal para dejar la culpa, nos daba un lugar legal para poder deshacernos de la culpa y sus consecuencias. Ahora, en la sesión pasada decíamos que la mayoría de las iglesias cristianas básicamente aceptan esta primer consecuencia del intercambio, que es el perdón de los pecados. Si tú le preguntas a un cristiano, algún congregante común y corriente como nosotros, básicamente ellos te podrán decir que el perdón de pecados es parte de la obra de Jesús, y habrá quien diga que solamente eso es la obra de Jesús, que hemos sido perdonados. Pero yo quiero decirte que lo que hemos aprendido en este discipulado es que de nada sirve ser perdonado si en nuestro ser, en nuestro interior, todavía hay una tendencia a seguir pecando. Lo vuelvo a decir, no es muy provechoso el ser perdonado el día de hoy, si una vez que fui perdonado, sigue quedando en mí una tendencia o unas ganas de seguir pecando. ¿Sí? No sé si tú alguna vez lo has experimentado, pero estás en la reunión, estás en la adoración, estás en la predicación, de pronto el Señor toca tu ser, te arrepientes de algún pecado, de algo que tú hiciste y que sabes que ofendió a Dios y que ofendió a alguien más, y en ese momento confiesas tu pecado. Te vas muy feliz, te vas en paz, te vas tranquilo, pero en 2, 3 días, antes de que llegue el siguiente domingo, tienes esas ganas o ese deseo de volver a hacer lo mismo, es decir, de volver a pecar. ¿Pero qué no ya te habías arrepentido el domingo? Sí, pero como que hay algo que me incita o como que hay algo que me empuja. Y entonces estamos viviendo una vida de esfuerzo, donde decimos, es que no quiero, pero sí lo hago, es que no quiero, pero sí lo hago. Ahora, lo que dice Romanos, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, en Romanos capítulo 8, vamos a buscarlo. Básicamente está hablando de una nueva vida o de una nueva forma de vivir, en donde no somos guiados por la carne, sino somos guiados por el Espíritu.
versículo 1 del capítulo 8 de Romanos. Márcalo ahí como versículo clave, Romanos 8:1. Dice así el apóstol Pablo en Romanos 8:1. Ahora pues es la conclusión, ¿sale? Lo que podemos concluir es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, subraya la palabra carne, sino conforme al Espíritu, subraya la palabra Espíritu. Vuelvo a leer el versículo. Ahora pues, podemos concluir que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y preguntará por ahí alguno, pero si estamos en la carne, ¿cómo dice Pablo que andemos en el Espíritu? Si todavía la carne me gobierna o me domina. Justamente es lo que vamos a hablar el día de hoy y tiene que ver con la doctrina 2, donde tú y yo, además de recibir el perdón de nuestros pecados, hemos recibido una naturaleza nueva o una naturaleza como la del Padre. Entonces, acompáñame allá a la introducción. Y viene un ejemplo muy típico que yo he escuchado como 100 veces, y no estoy exagerando, pero es acerca de una víbora. Mira, no le voy a poner, bueno, sí, últimamente el ejemplo no es mío, la víbora Joaquina, ¿sale? La víbora Joaquina. Y básicamente, ¿en qué consiste la historia de la víbora Joaquina? Bueno, había una vez, como empiezan los cuentos de hadas, había una vez en un lugar no muy lejano de aquí, unas víboras. Y una de ellas se llamaba Joaquina. Y esta víbora Joaquina era como todas las demás. Se andaba arrastrando, andaba buscando qué comer, andaba buscando a quién morder, andaba buscando cómo vivir su vida feliz. Un día, Joaquina se acercó a una iglesia y le dijeron: Joaquina, eres bienvenida, ven. Entonces Joaquina, la primera vez que llegó, se sentó hasta atrás, hasta la última hilera de sillas y cerca de la puerta. ¿Para qué? Para salir corriendo si era necesario. Ya casi al final del servicio, alguien se acercó a saludar a Joaquina. ¿Y qué crees que Joaquina hizo? ¿O cómo crees que respondió la víbora Joaquina? Le dio una mordida. Pasó tiempo, Joaquina entró a los discipulados, Joaquina siguió reuniéndose, pero Joaquina, cada vez que la querían saludar, quería morder, hasta que alguien le dijo: ¿sabes qué? Lo que necesitas es ir a la escuela, porque ahí te van a enseñar que buenos modales. Entonces Joaquina se inscribió a la escuela, aprobó la primaria, la secundaria, la prepa y llegó hasta la universidad. Y de pronto Joaquina seguía viniendo a la iglesia. Y cuando querían saludar a Joaquina, Joaquina ya no mordía. Y decían: qué bueno, mira, le ha servido mucho la escuela. Entonces, ahora que estudie en la universidad. Y total que Joaquina se graduó en la universidad. Como se dieron cuenta que Joaquina había cambiado su manera de comportarse, ya no mordía, se portaba bien, ya participaba en las reuniones, entonces le dijeron: ¿sabes qué? Joaquina, tú te necesitas seguir preparando, porque ya nos dimos cuenta que tu problema no era la iglesia, sino tu problema era que necesitas tener más educación. Lo que sucedió con Joaquina es que estuvo ahora estudiando el doctorado, Joaquina empezó a trabajar, Joaquina empezó a ganar dinero, Joaquina ya tenía auto, ya tenía chofer, y parece que todo iba bien en la vida de la víbora Joaquina. Un día decidió unirse con otra víbora, decidió unirse con otra igual que ella. Entonces Joaquina empezó a formar una familia, Joaquina venía a la iglesia, Joaquina tenía dinero, Joaquina estaba estudiando el doctorado y Joaquina empezaba a ser un modelo. Hasta que un día, cuando fue la graduación del doctorado de la víbora Joaquina, ya está ahí con la toga, lista para recibir su diploma, y tristemente o trágicamente, el rector de la universidad le pisó la cola a Joaquina. Sin querer queriendo, el rector de la universidad le pisó la cola a Joaquina. ¿Qué crees que hizo Joaquina? Joaquina hizo lo que su naturaleza le dijo que hiciera, y su naturaleza le dijo que tenía que morder. Entonces Joaquina, con todo su hocico, con todos sus colmillos, mordió al rector. La pregunta es: ¿Joaquina está asistiendo a la iglesia? ¿Joaquina está estudiando ahora un doctorado?
Joaquina ya tiene una familia, Joaquina tiene un auto, Joaquina tiene muchos seguidores en las redes sociales y Joaquina casi es un modelo. Pero resulta que en un día alguien le pisa la cola y Joaquina muerde. La pregunta es, ¿qué pasó con Joaquina? ¿Cuál es el problema de Joaquina? El problema de la víbora Joaquina no tiene que ver con su educación, no tiene que ver con la iglesia a la que asiste, no tiene que ver con su familia, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con aceptación en las redes. El problema de Joaquina tiene que ver con su naturaleza. Lo que sucedió es que cuando pisaron a la víbora Joaquina, lo único que manifestó fue su naturaleza. Los papás de Joaquina se dieron cuenta de esto y dijeron, no puede ser posible. Esta víbora es una víbora que ya está en sociedad, que ya está en redes, que está en la iglesia, que está en el máster. Entonces lo que vamos a hacer con Joaquina es cortarle los colmillos. Así, si un día la vuelven a pisar, lo que va a hacer Joaquina es que ya no va a tener colmillos para morder. Y efectivamente eso es lo que muchas veces hacemos en la iglesia. Le quitamos los colmillos o les rompemos los colmillos a la gente que viene a la iglesia. Pero ¿qué crees que sucede cuando alguien le pise la cola a Joaquina? Repite conmigo. Lo que Joaquina va a hacer cada vez que le pise la cola es actuar conforme a su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de Joaquina? La naturaleza de Joaquina es morder. Oye, pero si ya no tiene colmillos. Exacto, es lo que hemos hecho muchas veces en las iglesias. Quitamos los colmillos, pero cada vez que le pisamos la cola a alguien que viene, lo que quiere hacer es mordernos, porque el problema no son los colmillos, el problema es la naturaleza. Un día, Joaquina siguió caminando, ya sin dientes, ya con un doctorado, ya con una familia, ya con seguidores en las redes. Joaquina seguía viviendo su vida decorosamente bien, hasta que un día un niño, la víbora se la encontró en el jardín, la víbora se asustó por el niño y la víbora trató de morder al niño. Acuérdate, la víbora ya no tiene colmillos, pero aún así su tendencia es seguir mordiendo. Ahora, el niño no conocía a Joaquina, pero lo que sí sabía es que si agarraba un palo en su mano y le daba en su cabeza, Joaquina iba a morir. Entonces lo que hizo el niño es que agarró un palo y le dio tantos garrotazos hasta que Joaquina quedó muerta. Ahora repite conmigo, Joaquina quedó muerta. Una vez que la víbora está muerta, se terminó el problema. Una vez que la naturaleza es muerta, se terminó el problema. ¿Por qué me entretuve en estos minutos contándote una historia que parece una historia de niños o una historia de mucha fantasía? Porque ilustra muy bien el problema que tú y yo tenemos, que tiene que ver con nuestra naturaleza. No tiene que ver con tu dinero, no tiene que ver con tu educación, no tiene que ver con tu familia. Subraya lo siguiente, no tiene que ver con la iglesia a la que asistes, no tiene que ver con otra cosa más que con tu naturaleza. ¿Y qué es esta naturaleza que tenemos? Esta naturaleza es una naturaleza caída o una naturaleza vieja. O Pablo dice que es nuestro viejo hombre, la manera en que queremos vivir, pero que somos dominados por la carne. Ahora, ¿dónde sucedió esto? Si me acompañas, vamos a Génesis capítulo 3 y capítulo 2. Y básicamente lo que la Biblia nos dice en Génesis es que en el principio Dios creó al ser humano, representado en Adán y Eva, con una naturaleza como la del Padre. La naturaleza que tenía Adán y Eva en el principio era la misma naturaleza del Padre, o la misma naturaleza de Dios. De manera que Adán podía escuchar la voz de Dios, Adán podía cumplir el mandato de dominio, Adán podía ponerle nombre a los animales, Adán podía guardar el huerto, y básicamente Adán tenía una relación de comunión, una relación de coinonía ¿con quién? Con Dios. Ahora eso es fantástico, pero una vez que dice Génesis capítulo 3, el hombre pecó, una vez que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, curiosamente sale una serpiente aquí en el relato, a lo mejor era un antepasado de Joaquina, pero lo que te quiero decir es lo siguiente, una vez que el hombre desobedeció, o lo que la Biblia dice es que el hombre pecó, lo que sucede es que Adán deja de ser diocéntrico y se vuelve egocéntrico. Lo vuelvo a repetir, una vez que Adán y Eva pecaron,
dejan de ser diocéntricos y se vuelven egocéntricos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La diferencia es bien sencilla. La diferencia está en quién gobierna tu ser. Cuando Adán y Eva son diocéntricos, quien gobierna su ser, quien establece principios, propósito, quien establece la visión es Dios. Pero una vez que Adán y Eva desobedecen, empiezan a ser egocéntricos. Y egocéntrico no es otra cosa más que ser dirigido por tu carne, por tus emociones, por tu voluntad, por lo que tú crees que está bien. Por eso Satanás, en forma de serpiente, les dice: no es que Dios sepa que se van a morir, sino lo que Dios quiere es que no sean como Él. Lo que Dios quiere es que ustedes no sean como Dios. Ahora, la realidad es que Adán y Eva ya eran como el Señor. Pero lo que sucede es que dejan de ser diocéntricos y se vuelven egocéntricos. El yo domina, el yo gobierna, el yo le dice al ser humano lo que tiene que hacer. No me interesa lo que Dios diga, no me interesa lo que Dios piensa, no me interesa lo que Dios sea. Es más, te quiero decir algo. Cuando el ser humano es dirigido o es guiado por su ego, puede autojustificar cualquier cosa. Cuando el ser humano es gobernado o dirigido por su propio ego, puede autojustificar cualquier cosa. Piensa en la cosa más grave o en el peor pecado o en la cosa más mala que un ser humano le pueda hacer a otro ser humano. Eso tiene su raíz o tiene su origen en el egocentrismo. Te voy a poner un ejemplo bien común y bien sencillo. Hay muchas parejas y la estadística desafortunadamente crece aquí en nuestro país, pero hay muchos divorcios. Y muchas de las causas del divorcio es porque alguien de la pareja, el hombre o la mujer, decidieron entablar una relación con alguien más, ¿no? Lo que comúnmente se conoce como un triángulo amoroso. Ahora, lo que sucede es que el hombre o la mujer que está fallando al pacto de matrimonio no está pensando en las consecuencias, es decir, no está pensando en el dolor que le va a causar a su pareja, no está pensando en el posible dolor que le va a causar a sus hijos, no está pensando, o no es que no lo esté pensando, simplemente es que no le está importando. No le está interesando porque en ese momento lo que está gobernando es su ego, lo que él siente, lo que él quiere, lo que él piensa, y autojustifica cualquier cosa y dice: pues ni modo, al final se vive solo una vez. Al final, como dicen aquí en México, ¿a quién le dan pan que llore? Todo ese tipo de dichos o de comportamientos o de conceptos tienen su origen en el ego, y el ego no es otra cosa más que ponerte a ti mismo en primer lugar, o lo que decimos el efecto yo y yo. ¿Y dónde queda Dios? Es más, hay quien dice que ni siquiera existe Dios. Ok, no me voy a meter en esos rollos. Lo que te quiero decir es que parte de las consecuencias del pecado de Adán es que dejó de ser diocéntrico y ahora es egocéntrico. Otro sinónimo de decir lo mismo es que la carne gobierna la vida de Adán. ¿Y qué es la carne? La carne no es otra cosa más que la tendencia a estar pecando. Por eso, si recuerdas el ejemplo de la víbora Joaquina, no importa que Joaquina esté en la universidad, no importa que Joaquina esté en el coro de la iglesia, no importa que Joaquina tenga dinero y tenga chofer, no importa que Joaquina tenga esposa e hijos serpientes, no importa que Joaquina sea influencer en las redes, el problema de Joaquina no es su contexto o su entorno, el problema de Joaquina está en su naturaleza. Ahora, yo conozco personas que dicen: ¿sabes qué? Me va tan mal porque no tuve una buena educación, porque no tuve dinero, porque el gobierno, porque mi esposa, y básicamente se pasan su vida culpando a los demás. Doctrina 1 te dice que hay un lugar legal para dejar la culpa, pero Doctrina 2 te dice que no necesitas estar culpando a nadie más, porque si tú cambias tu naturaleza, entonces puedes cambiar tus consecuencias. Si hay un cambio de naturaleza, hay un cambio de consecuencias. Ahora, lo que nos enseña el ejemplo de la víbora Joaquina es que para que tu naturaleza pueda ser cambiada, primero necesita morir.
Suena extraordinario, pero la única manera en que tú y yo podamos cambiar de naturaleza es que primero hayamos muerto. Y eso suena como muy sorprendente, pero es el pensamiento del apóstol Pablo. Si me acompañas otra vez a Romanos, Pablo está entendiendo esto. Romanos capítulo 6. Y básicamente lo que Pablo está concluyendo es que los que hemos creído, los que hemos aceptado al Señor y hemos sido bautizados, hemos pasado por este proceso de muerte y resurrección. Vamos a Romanos capítulo 6 y básicamente dice así el capítulo 6 versículo 1. Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, está hablando de la palabra muerte, ¿cómo viviremos aún en él? Y como no entendimos, Pablo escribe el versículo 3, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, no es que nosotros ahora que salimos del bautismo hayamos resucitado y estemos delante de Dios, eso es otra cosa, pero lo que dice Pablo es lo siguiente, y está haciendo la comparativa, y vamos a leer y después sacamos la conclusión. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, esa es una verdad. Allí tú y yo no tuvimos nada que hacer. Dice que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mira, Pablo escribe de una manera que si tú das por cierto una verdad, la siguiente es una consecuencia. ¿Cuál es la verdad que tenemos que dar por cierta? Que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. ¿Eso es cierto, sí o no? La respuesta es cierto. Si tú estás aceptando como cierto esta verdad, entonces lo siguiente es una consecuencia. Dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hay palabras claves, muerte, resurrección, muerte, resurrección. Lo vuelvo a decir, para que haya un cambio de naturaleza, no es como cambiarte calcetines, no es como cambiarte la playera. Para que haya un cambio de naturaleza tiene que haber muerte primero. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahora un crucificado es alguien que va a morir. No pones a alguien, no crucificas a alguien para simplemente torturarlo, para simplemente castigarlo. El fin de la crucifixión es muerte, o el objetivo de crucificar es matar. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La nueva naturaleza tiene que ver con tú y yo podamos entender que para que podamos cambiar de naturaleza necesitamos primeramente morir. Ahora, hay dos naturalezas, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. La naturaleza de pecado y sus consecuencias, o la naturaleza de vida y sus consecuencias. Adán, en un principio, en Génesis, él tenía la nueva naturaleza, o la naturaleza de Dios, o la naturaleza del Padre estaban en él. Pero una vez que pecó, entonces Adán perdió la naturaleza de Dios, o perdió la naturaleza del Padre. Adán es expulsado, y el pecado de Adán pasa vía herencia, palabra clave, ¿a quién? A la humanidad. El pecado de Adán y Eva pasa vía herencia, ¿a quién? A la humanidad. De manera que hoy podemos ver, aún en los niños pequeños, esta tendencia al egoísmo. Ahora, si tú tienes niños pequeños, lo vas a poder entender, pero cuando ellos son solos, cuando tienes solamente un niño, él tiene un juguete en su mano y tú de pronto agarras otro juguete y lo que el niño quiere es lo que tú tienes. Entonces agarras esto que tienes y se lo das.
y de pronto está entretenido, y tú como papá agarras otra cosa, ¿y qué hace el niño? Quiere eso que tú tienes. Lo que el niño quiere o lo que el niño concibe en su entorno es que todo gira en torno a él, que todo está para que se le dé a él, él es el foco de atención, y cuando vienen los hermanos la cosa se agrava, la cosa se hace más evidente, porque te empiezas a dar cuenta de que parece ser que los niños pequeños son egoístas. Oye, pero si tienen 1 año, si tienen 2, algunos de ellos ni saben hablar bien. Pues sí, pero si tú los observas, parece que hay un código que les dice, tienes que ser egoísta. Ahora, yo sé lo que tú me vas a decir. Hay psicólogos que dicen que el problema es que el niño está adaptándose, entonces lo único que tiene que hacer es que lo tienes que educar, lo tienes que amar, lo tienes que llevar a la escuela, y lo único que vas a hacer es repetir la historia de la víbora Joaquina. Porque el egoísmo tiene que ver con la naturaleza, no tiene que ver con lo externo. Yo pude haber estudiado en la mejor universidad, en el mejor instituto, puedo haber tenido mucho dinero, puedo tener una familia de mucho prestigio, pero el problema no está afuera, el problema está en mi interior, está en mi naturaleza, está en lo profundo del ser. Vamos a avanzar. Dios, consciente de esto o sabiendo cuál es el problema del ser humano, le da a Moisés la ley. Y la ley no es otra cosa más que una manera, al menos temporal, de que tú y yo podamos despojarnos de esta naturaleza vieja o de esta naturaleza de muerte. Por eso, si vas a Levíticos, en sus primeros capítulos, te vas a dar cuenta que la ley hablaba de los intercambios, o más específicamente hablaba de las ofrendas. Levíticos primeros capítulos, lo que habla es de la obra de Jesucristo, pero ejemplificada ¿en dónde? En ofrendas. El poder de la fe está allí en ofrendas. ¿Qué era lo que tenía que hacer el israelita en esos tiempos de Moisés? Lo que tenía que hacer el israelita es traer un animal gordo, en este caso un toro, presentarlo delante del sacerdote, y básicamente lo que sucedía era un intercambio. Ahora, vamos a imaginarnos un poco la escena. De pronto, si tú conoces un toro, sabrás que un toro es fuerte. Un toro impresiona una vez que lo vemos. Entonces ahí imagínate la escena. Viene el israelita con un toro que representa la carne o la fuerza que tiene la carne, y de pronto viene con el sacerdote y no sé cuántos tenían que agarrar al toro, pero básicamente el toro no quiere morir. El toro no quiere, o el toro va a estar luchando de manera que no lo puedan matar. Es más, van a tener que usar algunos lazos o artefactos o algunas técnicas para poder sujetar al toro, pero tienen que tenerlo bien sujeto, porque si el toro enfurecido, embravecido, se logra soltar, seguramente haría un desastre ahí en el tabernáculo, ahí en el lugar de las ofrendas. Lo que sucede es que el toro está allí, que está representando la carnalidad o la carne del israelita, y de pronto el sacerdote agarra un tipo de daga y la clava en el cuerpo del toro. Ve, 1 minuto después de que el toro está con toda su fuerza, con toda su energía, tratando de liberarse, tratando de luchar por su vida, 1 minuto después de que el sacerdote le ha enterrado esa daga, el toro está muerto. Repite otra vez conmigo, el toro está muerto. Y pregunto yo, ¿dónde queda toda la fuerza del toro? ¿Dónde toda su energía? ¿Dónde toda su bravura? ¿Dónde está? Está muerta. En ese momento lo que el Levítico nos enseña en las ofrendas es justamente la doctrina 2, que tiene que ver con la carnalidad, y la carnalidad es una tendencia a estar pecando. La carnalidad puede ser representada como un toro, un animal fuerte que va a luchar por estar vivo, va a luchar por seguir haciendo lo mismo. Pero una vez que esa naturaleza es muerta, ahí está todo el poder del toro postrado delante del israelita. Ahora, si el israelita tenía fe en esa ofrenda o en ese sacrificio, lo que él podía concluir es que esa tendencia a pecar había desaparecido, porque había muerto. Sin embargo, la ley de Moisés solamente nos da salidas temporales, porque son como sombras o son como figuras de lo que un día Jesús iba a lograr en la cruz.
De todos modos, lo que nos enseña Levítico es el poder de la fe para poder morir a la carne o para poder aniquilar la carne. Ve, la carne o la naturaleza vieja o nuestra tendencia egoísta de estar pecando, de estarnos autojustificando, tiene que morir. Ahora mira, te quiero decir algo. La doctrina 2 es algo más profundo todavía que las acciones. Muchas veces pensamos que el pecado solamente son acciones. ¿Qué es una acción? Robar, matar, adulterar. Esas son acciones. Pero la doctrina 2 o la carnalidad va más profundo porque tiene que ver con, repite conmigo, intenciones. Una cosa son las acciones y otra cosa son las intenciones. Ejemplo bien sencillo. Tú ahorita puedes ver mis acciones y mis acciones es estar delante de una cámara con un micrófono, pero seguramente no conoces mis intenciones. Tú no sabes cuáles son mis intenciones. No sabes si vengo porque amo al Señor, si vengo porque amo a los discípulos, si vengo porque me están pagando, si vengo porque me están obligando. Tú no conoces cuál es mi intención. Pero sin embargo conoces mi acción y es muy diferente lo que hago de muchas veces de cuál es mi motivación o mi intención. Ahora la doctrina 2 tiene que ver con aquellas intenciones que están en el corazón, que están en lo profundo del ser. Tiene que ver con las conclusiones, tiene que ver con la incredulidad, tiene que ver con la autojustificación. Recientemente compartí esto con jóvenes y les dije la siguiente afirmación. Si tú no estás creyendo lo que Jesús hizo por ti, lo vuelvo a decir, si tú no estás creyendo lo que Jesús hizo por ti, eso es peor que si has adulterado. Eso es peor que si has desobedecido a tus padres. Eso es peor que si golpeaste al director de la escuela. Porque estas son acciones, pero el no creer la obra de Jesús tiene que ver con las intenciones, con las motivaciones, tiene que ver con las convicciones profundas. De manera que la carnalidad, de manera que la doctrina 2 me enseña que el problema está en la naturaleza, y la naturaleza no solamente es lo que hago, sino también es lo que creo, lo que concluyo, aquellas cosas con las que estoy llenando mi corazón y mi espíritu. Gracias a Dios porque nos ha librado de esta tendencia a seguir pecando. Gracias a Dios porque nos ha liberado de esta tendencia a seguir siendo incrédulos, a ser blasfemos, a autojustificarnos, a decir que nosotros no necesitamos a Dios. Básicamente fue lo que Adán concluyó, que él podía comer porque no necesitaba el consejo de Dios, que podía tomar el consejo de otro lado. ¿Y qué fue lo que sucedió? Tú conoces la historia en Génesis 3. Ahora te quiero hablar de un ejemplo en el Antiguo Testamento de un pueblo o de una tribu que también representa a la carne, y es el pueblo o la tribu de Amalek. Y básicamente lo que dice la historia en Éxodo es que Israel estaba en el desierto, estaban siendo conducidos por Moisés. Y lo que sucede es que estando ellos, la Biblia lo dice así, estando ellos cansados, estando ellos agobiados, dice que Amalek tomó oportunidad, ¿para qué? Para venir y atacarlos. Ahora, Amalek en el Antiguo Testamento representa la carne, y la carne representada en Amalek es la tendencia del ser humano de levantar o de querer levantar su mano contra el trono de Dios. Lo vuelvo a decir, Amalek representa la tendencia o la conclusión o la acción del ser humano de levantar su mano contra el trono de Dios. Querer tocar la autoridad de Dios, querer tocar lo que Él es, el gobierno que Él da. Génesis capítulo 1 y 2 establece a Adán y a Eva como señores de la creación. Sí, y solo sí, ellos entendían que Dios era su Señor. Pero una vez que Adán y Eva desconocen el señorío de Dios, desobedecen lo que Dios ha dicho de ellos, entonces en el mismo sentido o como consecuencia, Adán y Eva pierden este señorío, pierden esta autoridad.
En cierto sentido, ellos están levantando su mano contra el trono de Dios, y el trono de Dios representa su ¿qué? Su autoridad. Ahora, la historia de Amalek es interesante porque lo que vemos ahí en Éxodo, tú lo puedes buscar después en tu casa para que leas la historia, pero lo que dice es que estaban cansados, estaban descansando, estaban agobiados. Imagínate una población de 3 a quizás 5 millones, han estado cruzando el desierto, han estado caminando, han estado errantes. De pronto hay un momento que físicamente están cansados. Y viene un pueblo numeroso y les sale al encuentro y los quiere acabar. Lo que la Biblia dice ese día es que Moisés sube a un lugar y tiene sus manos extendidas. Y una vez que las manos de Moisés están arriba, Israel está derrotando a Amalek. Pero de pronto, carne hace que Moisés se empiece a cansar y las manos de Moisés empiezan a descender. Y cada vez que Moisés baja sus manos, Amalek empieza a vencer ¿a quién? A Israel. Y parece ser que Josué, que es el escudero o que es el discípulo más avanzado de Moisés, observa esta reacción. Manos arriba de Moisés, el pueblo de Israel ganando. Manos abajo de Moisés, el pueblo de Amalek ganando. Y lo que sucede es que ponen personas a detener los brazos de Moisés. ¿Qué nos ilustra esto que dice la Biblia? Nos ilustra el esfuerzo, nos ilustra la carne. Ahora, te quiero decir algo, carne no se combate con carne. Carne no se combate con carne. Ahí está Moisés en su carne, combatiendo a Amalek, que representa carne, pero carne con carne se cansa. Por eso, esa es la respuesta de por qué muchas veces tú has dicho, ¿por qué si ya no quería mentir y llevaba un año sin decir mentiras, hoy se me salió una mentirota? ¿Por qué si ya llevaba 3 años sin serle infiel a mi esposo o a mi esposa, hoy otra vez me eché una canita al aire, como diría mi abuelita? ¿Por qué? Porque carne no se combate con carne. Tú puedes, al igual que Moisés, estarte esforzando por derrotar a la carne, pero te vas a cansar. Vas a llegar a la conclusión de que necesitas a alguien que te esté apoyando. Y allí ves en las iglesias gente que toda la vida quiere que le estén apoyando para que la carne no los venza. Eso cansa tanto al que tiene las manos arriba como al que lo está apoyando. Pero te quiero decir algo, la carne no se vence con la carne. La única manera es matarla, y tú y yo no la tenemos que matar. Jesús fue el que acabó o el que mató en la cruz esta carnalidad. Vamos a seguir avanzando un poco con la historia de Amalek. ¿Va a ser tu tarea? Claro que sí, poder leer todos los pasajes que hablan acerca de Amalek. El siguiente tiene que ver con el reinado de Saúl. De pronto Saúl es ungido como rey de Israel, y Saúl va a tener ciertas batallas pequeñas, pero de pronto un día Dios le da una encomienda por medio del profeta Samuel y le dice que va a salir a luchar con Amalek. Recuerda lo que hizo Amalek. Amalek levantó su mano en contra del trono de Dios. Y Dios levantó un rey llamado Saúl, cuyo propósito, creo yo, el único propósito del reinado de Saúl era acabar con Amalek. Esa era su misión, o esa era lo que él tenía que haber hecho en su reinado. Y resulta que viene el profeta con Saúl y le dice, ¿sabes qué? Vas a salir a la guerra con Amalek y no vas a dejar vivo ni animales, ni niños, ni ancianos, ni mujeres. Vas a raer de la tierra la memoria de Amalek. Esa es la misión de tu reino, Saúl. Si consistí o si consentí más bien en que fueras el rey que el pueblo eligió, es porque la misión que vas a tener es acabar con Amalek. Y ahí está Saúl yendo a la batalla, y de pronto cuando Israel está ganando la batalla le traen al rey y le dice, ¿sabes qué, rey? No te preocupes, no hay problema, déjanos unas de tus mujeres, los niños esos son indefensos, vamos a tomar el ganado y mira, no hay ningún problema, ya perdiste, pero no te preocupes. En ese momento el profeta llega, el profeta Samuel, escucha, ve la escena,
y pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió, Saúl? Si tenías una misión, si tenías una encomienda, si tenías un trabajo que Dios te había asignado. Y la respuesta de Saúl es, como todas sus respuestas, es una respuesta bruta, es una respuesta sin entendimiento. Y dice: eso que oyes, esos animales que oyes, son para el sacrificio que le vamos a ofrecer a tu Dios. Y le dice Samuel: ¿tú crees que Dios se complace más en sacrificios que en obedecer su voz? Ese que está ahí, ¿quién es? No, pues es el rey, pero ya somos amigos, tráelo. Y busca si en la Biblia Samuel con sus propias manos mata a otra persona, pero en ese momento Samuel, que sí entiende la dimensión de lo que Dios quiere hacer, el mismo Samuel agarra las armas y Samuel es el que mata a Saúl, al rey de Amalek. Samuel es el que mata al rey de Amalek. La misión que tenía Saúl en su reinado era acabar con Amalek, pero Saúl no lo hace, o Saúl no quiere, o Saúl desobedece. Entonces, si tú lees la historia después, te das cuenta que es un joven de Amalek, un joven amalecita, el que va a matar a Saúl. Y de ahí aprendí una conclusión bien sencilla: o la carnalidad que está en ti es muerta, es asesinada, o esa carnalidad que está en ti te va a matar. Lo vuelvo a decir: si la carnalidad que está en ti no es asesinada o no muere, esa carnalidad que está en ti te va a matar. Es una lucha a muerte, con la carnalidad no se juega. Ve, el problema de naturaleza no es de medio morir o medio no morir, tiene que ver con totalmente muerto o muerto, esa sería la palabra correcta. Entonces vamos a dejar ahí un poco la historia de Amalek. No termina allí, tú puedes leer después la historia de la reina Esther, te vas a dar cuenta de que también ahí Amalek está presente. Y básicamente vamos a ir hasta el apóstol Pablo, y es el apóstol Pablo, en el entendimiento apostólico que tiene, el que va a entender que aquel que pudo matar o pudo aniquilar la carnalidad es Jesús, es nuestro Señor Jesús. No fue el rey Saúl, no fue Moisés, no fue Pablo, sino ha sido Jesús, a través de su obra perfecta en la cruz, el que ha matado toda carnalidad. Ahora acompáñame a Gálatas capítulo 2, y el apóstol Pablo va a escribir justamente parte de esta epístola, porque él se da cuenta de que en la iglesia de Galacia la gente está concluyendo mal. La gente quiere regresar a los rudimentos, o quiere regresar al entendimiento de que carne se combate con carne. Quiere regresar al entendimiento de que necesitas esforzarte lo suficiente como para matar a la carne. Y Pablo dice: no es así. Vamos a Gálatas capítulo 2 y voy hasta el 15, Gálatas 2:15, pero entiende el contexto de este capítulo. Pablo va a escribir a los cristianos de la iglesia que está en Galacia, porque una vez que él establece esta iglesia y les habla de la nueva naturaleza y les habla de la vida del Espíritu que leímos en Romanos, tiempo después la iglesia empieza a concluir distinto y empieza a llenarse de conceptos tales como que se tiene que circuncidar, tales como que tiene que obedecer la ley, tales como que necesita esforzarse para tener el Espíritu. Y Pablo dice: no, ustedes que empezaron por el Espíritu ahora están al revés, están terminando por la carne. Dice: no puede ser posible. Gálatas capítulo 2:15: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Ahora, Pablo está hablando en un contexto de gente que conoce la ley, y lo que te dije de Levíticos es que la ley te daba ciertos ritos o ciertos elementos para que al menos de manera temporal tú pudieras deshacerte de esa carnalidad, pero Pablo dice: es que ni siquiera la ley es capaz de hacerlo. Dice: sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley
nadie será justificado. Ahora, la ley es una medida para darnos cuenta de qué tan carnales éramos. La ley es un estándar que te dice, ¿sabes qué? La ley está aquí abajo y tu carnalidad está hasta arriba. Entonces, obvio que eres un carnal, obvio que eres un egoísta, obvio que eres un incrédulo, obvio que eres un blasfemo, obvio que te estás autojustificando, porque la ley que es buena está aquí y tus acciones malas contradicen lo que es la ley. Pero Pablo dice, pero no es por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Pablo dice, en ninguna manera. No importa que nosotros judíos que hemos obedecido la ley, que nos sentimos lo pro de lo pro, dice, no importa que el sacrificio de Jesús haya evidenciado lo que somos, dice, Cristo no es ministro de pecado, dice, en ninguna manera. 18, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora la respuesta es, Pablo, no entiendo. ¿Cómo que con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿Qué no? ¿Cristo solamente fue a la cruz por mis pecados? La respuesta es sí y la respuesta es no. Doctrina 1 dice que Cristo fue solo a la cruz por tus pecados, pero lo acompañaste en la cruz por tu naturaleza. Lo vuelvo a decir, Jesús está solo en la cruz pagando por tus pecados, pero al mismo tiempo lo estás acompañando tú porque está muriendo tu naturaleza. Es lo que dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, estoy en este cuerpo, estoy en este estuche, dice, pero ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Termino con este versículo. No desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Ahora, si tú concluyes distinto, entonces tú sí estás desechando la gracia del Señor. Pero Pablo dice, yo no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O dicho de otra manera, si por la ley o por las obras tú puedes acabar con tu carnalidad, entonces en vano murió Jesús. ¿Para qué necesitas a Jesús si tú mismo en tus esfuerzos, en tus méritos, puedes acabar con tu carnalidad? ¿Para qué murió Jesús? Pero Pablo está diciendo, yo no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley pudiera haber sido justificado, entonces en vano murió nuestro Señor Jesús. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, toda carnalidad está puesta bajo juicio. Toda carnalidad está puesta bajo juicio. Ahora te quiero decir algo. Dios ya juzgó a la carne y la sentencia que Dios dio fue muerte. Por eso vemos a Jesús yendo a la cruz y Pablo diciendo, no solamente está Jesús clavado, pero estoy juntamente con él, porque lo que tiene que morir es mi naturaleza. Porque de nada sirve ser perdonado si de todos modos queda en mí una tendencia a seguir pecando. O dicho de otra manera, mira, imagínate que tienes una casa muy bonita con una alfombra, con unos muebles, y de pronto tienes una ventana rota y a un lado y por la ventana se mete el polvo, se mete la basura. Te quiero decir algo, si te estás imaginando una casa muy bonita por dentro pero con una ventana rota, de nada sirve que todos los días estés limpia la casa si no tapas la ventana o si no cambias el vidrio. Lo que va a suceder es que día con día se va a estar metiendo la porquería. Entonces de nada sirve que todos los días limpies la casa si no terminas con el problema que es tapar la ventana. En el mismo sentido, de nada sirve que tú vengas a la iglesia día con día a arrepentirte de tus pecados si Dios no provee algo para que digas, ¿sabes qué? No necesitas seguir pecando porque no es tu naturaleza, porque ya no está en ti. Ahora Pablo dice en Romanos, hay algo o encuentro algo en mis miembros, en mi carne, como que me dice, quiero seguir pecando. Pero Pablo dice en Romanos 8, no hay ninguna condenación para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que tú y yo tenemos que aprender es andar conforme al Espíritu.
Porque mira, algo que nosotros enseñamos en el discipulado es que si nosotros comparamos la obra de Jesús con una herencia material, con riqueza, con dinero, no basta ser rico, ahora necesitas aprender a vivir como un millonario. No basta ser rico, necesitas aprender a vivir como un millonario. Vamos a terminar ya esta parte. Déjame ahí tus preguntas, déjame ahí tus comentarios, déjame tu like, de preferencia, ¿verdad? Tu like. Y termino con este ejemplo antes de pasar a la tarea. Y siempre me gusta decirlo porque ilustra lo que quiero comunicar. Está un día Francisco de Asís, allí en la playa, y encuentra un alacrán en la roca. Y el alacrán quiere salir y no puede. Y la marea empieza a subir, y lo que Francisco concluye es que si él no saca el alacrán, lo que va a suceder es que el agua lo va a ahogar. Está el alacrán atrapado en las rocas, Francisco de Asís, y el alacrán está allí tratando de escapar. Francisco de Asís entiende que si él no saca el alacrán de las rocas, el agua lo va a ahogar. Y entonces ahí vemos a Francisco de Asís con una vara tratando de sacar, ¿a quién? Al alacrán. ¿Y qué es lo que hace el alacrán cada vez que Francisco de Asís mete la vara? El alacrán lo que hace es tratar de picarlo, tratar de morderlo. Y ahí vemos una lucha entre Francisco de Asís y entre Francisco de Asís y el alacrán. Entre Francisco de Asís y el alacrán. Y ahí vemos la lucha. Entonces, Francisco va con una vara, trata de sacar al alacrán, y el alacrán lo que hace es lanzarle el zarpazo. Y de pronto lo observan sus discípulos y saben que Francisco de Asís es un hombre sabio y le dicen: ¿por qué estás haciendo eso, maestro? Si cada vez que el alacrán lo quieres sacar te quiere morder, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? No entendemos lo que quieres hacer. Y Francisco de Asís les dice: miren, la naturaleza del alacrán es morder, y él está actuando de acuerdo a su naturaleza. Pero mi naturaleza como cristiano es ayudar. Dice: yo estoy actuando conforme a mi naturaleza. Tú no puedes culpar al alacrán por querer morder, porque es su naturaleza, pero tampoco me puedes culpar a mí por querer ayudar, porque es mi naturaleza. En el mismo sentido, hay cosas que son cuestión de naturaleza. Tú y yo tenemos una naturaleza nueva. Y lo que vamos a ver en la siguiente sesión es que, ¿qué es esta naturaleza nueva o por qué es importante tenerla? Porque Jesús dijo en Juan capítulo 15, el Padre y yo, uno somos. O básicamente lo que está diciendo es que la naturaleza del Padre es la misma naturaleza que está en mí. Ahora, si eso es cierto para Jesús, ojalá, lo digo así, sea cierto para mí. Porque el problema no es ahora el pecado, sino ahora el problema es de naturaleza. ¿Qué naturaleza tengo? Amén. Vamos ahora sí a la parte de la tarea. Dice así, me gusta mucho esto. Dice: escribe los 4 primeros capítulos de la carta de Romanos. Escribe literalmente a mano. Entonces, date a la tarea esta semana de agarrar una pluma, un buen cuaderno, y empieza a redactar, empieza a escribir. Ahora, si tú ya estás recursando este discipulado, como es el caso de algunos que no pasan el discipulado, ¿verdad? A lo mejor su naturaleza es no aprobar y mi naturaleza es que aprueben. Entonces el problema es de naturalezas. Lo que te quiero decir es que si ya hiciste esta tarea, vuélvela a hacer, pero cambia de versión. Es decir, si ya la hiciste con Reina Valera, busca otra versión, la Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy. ¿Sí me explico? Pero haz la tarea. Amén. Déjame ahí tus preguntas, déjame ahí tus likes. Y lo que te quiero decir es que si la obra de Jesús no es tan poderosa o no es lo suficientemente poderosa como para que haya un intercambio de naturaleza, concluyo igual que Pablo: en vano vino Jesús. Pero gracias a Dios, porque la Biblia dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, pero lo que vivo ahora en este cuerpo, en esta carne, en esta envoltura, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Papá, gracias por este tiempo, gracias porque la obra de Jesús me
me ha librado, ha matado literalmente mi carne, ha dejado allí en la cruz esta tendencia que tengo a pecar, esta tendencia que tengo a ser incrédulo, a ser egoísta, a ser tan egoísta que mi mismo egoísmo me dice que no soy egoísta, pero sí lo soy. Papá, gracias por este tiempo, que esta semana tú nos sigas hablando, que tú nos sigas redarguyendo, que no basta escuchar una vez esta enseñanza, sino que tenemos que estar todo el tiempo, todos los días estar concluyendo correctamente. Papá, gracias porque lo que está muerto está muerto. Lo que está muerto está muerto. Pero en nosotros hay un poder de resurrección, porque la Biblia dice para que andemos en vida nueva. Señor, gracias por este tiempo, gracias por cada persona que estará escuchando, que estará siendo confrontada, que estará doblando quizás sus rodillas ahí en lo secreto, haciendo el intercambio, pidiendo que esta naturaleza sea puesta en ellos. Ahora no se trata de esfuerzo, se trata de estar convencidos, de creer, de tener la certeza de que en la cruz, además de mi pecado, estaban siendo crucificadas mis intenciones, mis pensamientos, mis justificaciones. Gracias en el nombre de Jesús, gracias por esta gran iglesia que somos nosotros, los que tú has llamado, los que tú has limpiado, los que tú has justificado, papá. Te pedimos que en esta semana el ambiente cambie, porque nosotros tenemos el poder de decir que nuestra nación es una nación sana, es una nación limpia, es una nación, Señor, donde el mal no tiene gobierno, no tiene dominio. Bendecimos la vida de cada familia, de cada hermano, de cada mamá en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.